Buenas a todos, aquí Rasby. Como veis en el título del vídeo os voy a hablar acerca de ingeniería informática. Considero este vídeo una buena oportunidad para resolver todas las dudas que me habéis preguntado acerca de la carrera y también para que las personas que en un futuro se planteen cursar esta asignatura puedan tener este vídeo como cierta referencia para resolver las diferentes dudas que se puedan plantear. Recuerdo que cuando yo estaba acabando bachiller también me surgieron mis dudas y desgraciadamente no tuve con quién hablar para poder resolver esas dudas. Así que en este vídeo intentaré sintetizar las preguntas más frecuentes y deciros en líneas generales en qué consiste y en qué podéis optar, que os podéis encontrar cuando vayáis a cursar esta ingeniería si finalmente os decidís. También os recomiendo que leáis la descripción donde os dejaré bastantes datos de interés y también animo a otros ingenieros tanto de informática como de otras carreras o cualquiera que quiera comentar y dar su opinión que lo haga en los comentarios. Así cualquiera que venga a ver este vídeo y tenga ciertas dudas que yo aquí no mencionaré porque se me olvide por cualquier cosa pueda leer los comentarios y tal vez se solucionen esas dudas. Y aún así os animo a que me escribáis a mi email que encontraréis en la descripción y yo en la medida de lo posible os iré contestando. Por si alguien se lo cuestiona y no me conoce, he de deciros que yo actualmente tengo 20 años y estoy en tercero de ingeniería informática. Es decir, que el discurso que vais a escuchar en este vídeo no carece de sensatez y no es esporádico, no sale de la nada. Podríamos decir que en cierto sentido el discurso, los 3 años que llevo en la carrera me otorgan cierto poder de argumento de autoridad, cierta sensatez, como bien digo. Así que lo que vais a escuchar es simplemente mi experiencia, tal y como lo he vivido, y además va a ser un discurso neutro. Es decir, no os voy a decir sí, tenéis que hacerlo porque vais a ser los mejores, pero tampoco os voy a decir no os metáis porque es una auténtica basura. Simplemente os voy a decir lo que hay. Para entrar en materia me veo la obligación de comentaros una cosa que afecta a todas las universidades y a todas las carreras. Debido a un motivo u otro, la universidad en España está bastante descentralizada, y no solo a nivel autonómico, sino también a nivel provincial. Con esto me refiero a que, por ejemplo, las asignaturas que yo estoy cursando en el grado en la Universidad de León, que es donde estoy estudiando, son totalmente distintas a las asignaturas que ofertan en Salamanca, por ejemplo, que está dentro de la misma comunidad autónoma. Ya no vamos a hablar de distintas comunidades autónomas. Esto os lo comento porque puede ser un punto que debéis tener en cuenta a la hora de escoger una universidad u otra, o incluso a la hora de salir a trabajar, a la hora de obtener el título, porque se supone que nosotros, los ingenieros informáticos, tenemos todos las mismas competencias y hemos recibido la misma formación. Sabemos hacer de base lo mismo, cuando ya veis que no es cierto. Por ejemplo, imaginaros que un alumno estudia ingeniería informática, se saca el título en Galicia y va a trabajar a una entrevista, y va a hacer una entrevista de trabajo a una empresa de Madrid, y en esa entrevista le piden como requisito Erlang, por ejemplo, que es un lenguaje de programación que él en Galicia no ha visto, no ha dado en su vida, pero sin embargo en Madrid sí lo dan. Así que esto de las competencias es un poco arbitrario, porque como bien digo, la universidad en España es bastante descentralizada. Para ya entrar en el tema de ingeniería informática, una de las dudas más comunes, que hoy en día es normal porque los videojuegos venden mucho, es efectivamente si ingeniería informática está relacionada con los videojuegos o si se dan cosas que te van a introducir en el mundo de los videojuegos dentro de la construcción de los mismos. Aquí hay que ser muy conciso, muy breve. Ingeniería informática no tiene nada que ver con los videojuegos. Simplemente hay una asignatura que es una optativa, al menos donde yo estudio, que es animación por computador, y os puedo asegurar que no tiene tampoco nada que ver con los videojuegos. Damos más bien temas de iluminación, modelaje, polígonos, en fin, modelación 3D, pero nada que ver con los videojuegos. Así que esa duda que a todos nos ha surgido de yo es que juego mucho, me gustaría diseñar videojuegos, me gustaría hacerlos, ingeniería informática no es el sitio. Debéis informaros dónde os introducen a la creación de videojuegos, al modelaje 3D y demás, pero os puedo asegurar que en ingeniería informática no. Y me permito enlazar esta duda con otra que ha hecho mucha gente, que es si ingeniería informática es más de hardware o de software. He de deciros que yo desconozco el plan antiguo, si antiguamente se dividían estas dos ingenierías, pero hoy en día la ingeniería que se cursa, la ingeniería informática, es todo software. Si queréis tocar el tema de hardware debéis coger asignaturas optativas o incluso matricularos en ingeniería electrónica o eléctrica. No estoy muy seguro cuál de las dos, debéis informaros como bien digo, pero os puedo asegurar que dentro de ingeniería informática el tema de hardware no lo tocamos. Por si os entra la duda, con tema de hardware me refiero a lo que viene siendo cómo se podría construir una tarjeta gráfica, cómo se monta un ordenador, lo que viene siendo más trabajo de campo, podríamos llamarlo nosotros en ingeniería informática de software, que es la que hoy en día no tocamos nada, pero sí tocamos, por ejemplo, cómo funciona un microprocesador por dentro, cómo son las distintas conexiones con la unidad aritmético-lógica y muchas otras cuestiones más teóricas, por así decirlo, cálculos y demás. Otra de las dudas que más me han preguntado han sido que qué es más recomendable, si hacer bachiller y a través de selectividad entrar en la carrera, o bien hacer un círculo formativo y a través de él acceder a la carrera. He de deciros que da igual lo que hagáis, podéis sacaros la carrera igualmente, y os voy a explicar por qué. Aquellos que vengan de bachiller van a tener más facilidades a la hora de sacarse las asignaturas que son matemáticas, que en los primeros 2 años son bastantes, la verdad, como vais a ver a continuación cuando os enseñen las asignaturas. Pero los que vengan de ciclos formativos donde se da más programación van a tener efectivamente más facilidad a la hora de trabajar las asignaturas que son de
programación. Pero como bien os digo, no importa de dónde vengáis, la carrera se puede sacar igualmente. Y ahora también me permito enlazar esta duda con otra que me han hecho, que es si depende la media que hayáis obtenido en bachiller o en el ciclo formativo. He de deciros que la media no influye para nada. Yo en bachiller personalmente estaba ya cansado y prácticamente no rendía, pero ahora en la carrera es totalmente distinto, puesto que aparte de que hay unos padres detrás de mí que hoy en día no se permiten tirar el dinero, es otro nivel de madurez a la hora de enfrentarte a la carrera, de asimilar lo que debes hacer, tu responsabilidad como estudiante. También considero que el hecho de estar cursando una carrera es muy importante a la hora de tomárselo en serio, porque es a lo que aspiramos a vivir de ello en un futuro. Es decir, yo no me voy a meter a ingeniería informática para luego... espero no tener que trabajar en un McDonald's, por ejemplo. Con todo el respeto para la gente que trabaja en el McDonald's, ¿de acuerdo? Que no vengan los moralistas de siempre. Así que, como os iba diciendo, yo soy de las personas que piensa que las notas no son reflejo de tu inteligencia, al igual que la edad no es reflejo de tu madurez. Porque mucha gente se piensa, oh, yo he sacado un 10 en el examen y yo he sacado un 7,5, con lo cual el 10 es más inteligente. No, perdona, a la hora de sacar una nota en un examen intervienen otros factores externos que generalmente no se tienen en cuenta, como pueden ser las horas dedicadas, las circunstancias personales de cada uno, puede estudiar tranquilamente en casa o no, tiene hermanos o no, tiene animales o no, vive cómodamente para estudiar o no, tiene que hacer otras cosas, en fin, una serie de cosas que, como bien digo, no se tienen en cuenta. Así que da igual las notas que tengáis y da igual la media que tengáis. Si os metéis a una carrera y os lo tomáis en serio, cualquiera se la puede sacar. Esto es cuestión de echarle horas de trabajo autodidacta. Al pronunciar la palabra autodidacta, automáticamente me viene otra pregunta a la cabeza, que es, mucha gente me ha preguntado si hay que dedicarle muchas horas o si se puede sacar fácil. He de deciros que ingeniería informática, por mucho que otras personas piensen que nosotros nos tocamos los cojones literalmente, que estamos jugando en el Facebook todo el día o que simplemente damos videojuegos, es una de las carreras que a mí me parece hay que dedicarle más horas, porque ingeniería informática perfectamente se podría llamar ingeniería autodidacta. Con esto me refiero a que muchas veces los profesores son conscientes de ello, es decir, que para esto, para decirlo, no tengo que agachar la cabeza ni esconderme ni nada. Saben que con lo que ellos dan en clase no es suficiente para aprobar. La mayoría de los que estudiamos sacamos las asignaturas con nuestro trabajo propio, asistiendo a clase no es suficiente. Esto es, como bien digo, autodidacta, y nosotros ahora mismo, en el momento en el que estamos como alumnos, podríamos decir, joder, pero ¿por qué tengo profesores? ¿Por qué les pagan? Si es que no me ayudan a aprobar, si es que no sirven de nada sus apuntes. Esto, viéndolo desde el punto de vista del alumno, como bien digo, podríamos llegar a esas conclusiones, pero viéndolo desde un futuro en retrospectiva, podemos darnos cuenta de que es mejor así. Es decir, cuando tú apruebas una carrera con tus propios méritos, cuando la trabajas, cuando, a pesar de lo que diga el profesor, tú tienes tus dudas y las resuelves tú mismo, en el caso de las asignaturas de programación, todos sabemos que Stack Overflow es nuestro padre, por así decirlo, luego vas a estar mucho más preparado y mucho más formado en esa materia. Así que sí, ingeniería informática es una carrera que no se saca simplemente asistiendo a clase, es una carrera en la que hay que echar bastantes horas. Otra de las dudas que mucha gente me ha planteado está relacionada con las competencias acerca de la ingeniería informática, lo que os ofrece. Respecto a este tema, os he dejado abajo en la descripción un enlace que os demuestra más o menos las competencias, las salidas laborales que puede tener esta carrera. Aunque me vais a permitir el chiste, tal y como está la situación hoy en día en este país, la única salida que tenemos es la de España. Hoy en día mucha gente se ve obligada a salir a trabajar en el extranjero simplemente porque las condiciones que aquí ofrecen a los ingenieros son bastante precarias, por así decirlo. Respecto al tema de las competencias, me permito otra vez enlazarla con otra pregunta que me han hecho muchos, que está relacionada con qué es mejor, si sacarse el título de ingeniería informática o hacer todos los distintos ciclos superiores, ciclos formativos superiores que se ofertan relacionados con informática para trabajar, a la hora de trabajar lo que tengan en cuenta. Yo no sé si con un ciclo de formación profesional vais a tener más preparación a la hora de trabajar, pero tengo constancia de que a la hora de decidir qué es más importante, qué está por encima, la ingeniería se considera más. Aún así, hoy en día en este país, desgraciadamente, otra vez por unas razones u otras, hay una titulitis extrema, una titulitis muy aguda, que parece que nos afecta a todos, excepto a los que más debería afectar, que es efectivamente la política. Hoy en día te piden inglés hasta para trabajar de camarero, pero estamos viendo que los políticos, desgraciadamente, que hoy en día están en primera línea, no rinden como deberían o no tienen ni puta idea, por así decirlo muy suavemente. Con esto me refiero a que una persona con determinados ciclos superiores puede estar mucho más preparada que una persona que tenga una ingeniería, por supuesto, eso no cabe duda y posiblemente las haya. Al igual que he dicho que es una carrera que hay que echarle muchas horas, posiblemente pueda venir una persona y se le saque con una tercera parte de esfuerzo que yo. Eso nunca lo vamos a descartar. Pero a la hora de tener en cuenta, la ingeniería es superior a un ciclo formativo. De hecho, hoy en día, como ya otra vez a la titulitis extrema, los puestos que antiguamente desempeñaban las personas que estudiaban ciclos formativos, hoy en día requieren ya la ingeniería. Y vamos a decir que por eso está habiendo una sobrepreparación, por así llamarlo, donde la gente cada vez está haciendo más másteres, doctorados y demás, porque simplemente donde antes la oferta de trabajo se movía entre ciclos formativos y las personas que tenían estudios superiores, con ello me refiero a la universidad, hoy en día estamos viendo que las personas que tienen ciclos formativos desgraciadamente parece que ya no tienen cabida.
También quiero hacer un pequeño hincapié en un pensamiento que me da la sensación de que es general a todas las carreras y obviamente a informática. Y es que es muchas veces cuando estamos estudiando las distintas opciones que tenemos previas a la universidad, como puede ser bachiller o distintos ciclos formativos, la ESO incluso, se dice que cuando estés en la universidad por fin vas a estudiar lo que a ti te gusta. Esto es totalmente mentira. Cuando estéis en la universidad os vais a dar cuenta de que las decepciones son inevitables, son inexorables. Allá donde vayáis a estudiar, vais a estudiar cosas que no os gustan, vais a tener asignaturas que os van a gustar, pero por culpa del profesor vais a acabar odiándola. Es decir, las decepciones a lo largo de esta vida desgraciadamente son inevitables y eso no excluye a la universidad. Otras de las dudas generales que ha habido a la hora de hacerme preguntas es que si hace falta un buen PC, un buen ordenador, que me parece a mí que está un poco relacionado con el mundo de los videojuegos. He de deciros que para ingeniería informática no hace falta un PC que destaque para nada, porque lo máximo que vamos a poder llegar a hacer sería trabajar con programas como Android Studio, que reventaba los 8 GB de RAM que tengo yo en el portátil, o con el MATLAB, que también son programas muy pesados que se usan en la industria matemática y en fin. Pero para programar con determinados IDEs como puede ser NetBeans o Eclipse no hace falta ninguna clase de ordenador que destaque. Muchos también me habéis preguntado acerca del conocimiento previo que hace falta para poder entrar en la carrera o al menos que sea más llevadero el transcurso de la misma. Como os he mencionado anteriormente, no importa de dónde vengáis o la media que tengáis, pero sí es cierto que es recomendable que tengáis una base bastante sólida de matemáticas, porque como vais a ver a continuación en las asignaturas que os las voy a mostrar, al menos las que he cursado yo y que me quedan por cursar, las matemáticas, al menos en los 2 primeros años, son bastante sólidas, hay mucha carga matemática. Y también había una persona que me preguntaba si se puede sacar la carrera desde un bachillerato de sociales, donde al menos las matemáticas son o bien más fáciles o no hay matemáticas. Sí se puede sacar, es decir, como bien os he dicho, las horas que vosotros le dediquéis, el trabajo, el esfuerzo personal es lo que va a marcar la diferencia y por supuesto que se puede conseguir, no importa de dónde vengáis. Por último, antes de enseñaros las asignaturas, quiero comentaros una última cosa y es que parece que la gente considera generalmente que trabajar de ingeniero informático, trabajar con un PC es bastante fácil. He de deciros que nosotros en ingeniería informática no tocamos ofimática o cosas de oficina más, por así decirlo, encaminado a los secretarios o distintas secretarias que puede haber en una empresa. Nosotros, generalmente los ingenieros informáticos, nos dedicamos a la construcción de software, lo que viene siendo programar miles de líneas de código. Nos dedicamos a la administración de sistemas. Nos dedicamos a la ciberseguridad, por ejemplo, cosas que son bastante pesadas, que hace falta un conocimiento más profundo del tema y no es para nada fácil. Lo digo porque hay personas que se meten a ingeniería informática pensando ciertas cosas que no son y luego acaban saliendo puesto que o bien no pueden sacarla o bien no les gusta. Yo os recomiendo que os penséis bien la carrera que vayáis a cursar, porque como bien he dicho al principio, es a lo que aspiráis a vivir de ello en un futuro y es tiempo que perdéis. Se puede perder un año metiéndote en una carrera pensando que es una cosa que luego resulta que no es, pero cuando ya estás en tercero, porque hay gente que en tercero todavía parece que no tiene ni idea, dejar la carrera ya es como un poco pérdida de tiempo. Cuando digo que hay gente que no tiene ni idea y también digo que están en tercero, os puede sonar un poco contradictorio y pensar ¿cómo puede ser que gente que no tiene ni idea esté en tercero? Y es porque esta carrera, al igual que todos los ámbitos que vais a estudiar en vuestra vida, consiste en echarle horas y desgraciadamente hoy en día en muchos aspectos universitarios o estudiantiles se valora mucho más la capacidad de memorización que la auténtica inteligencia. Es lo que vamos a tener que aguantar. Como ya os he dicho, y puesto que muchos me habéis preguntado qué clase de asignaturas se dan en ingeniería informática, qué grado de matemáticas, de física, dificultad, etcétera hay, la forma que yo os voy a enseñar a continuación es la forma de buscar las asignaturas que se dan en cualquier carrera que puedan ofertar en una determinada universidad. Deduzco, puesto que no me conozco las políticas internas de cada universidad, que al ser públicas podéis encontrarlas de esta forma en cualquiera de ellas. Así que como ya os he dicho, yo estudio en la Universidad de León, Unileón que se llama, podemos escribir lo siguiente: Plan de Estudios, Informática, Unileón. Y si entramos, veremos aquí grado en Ingeniería Informática, Universidad de León. De todas formas, en la descripción yo os dejaré un enlace directamente a esta página. Y como podéis ver aquí, debajo de la descripción general podemos encontrar el plan de estudios y también las competencias. Os dejaré un enlace a las competencias, a esta página que estamos aquí y al plan de estudios también. Así que en el plan de estudios podemos mirar el plan de 2010, que es efectivamente el plan que yo estoy cursando, puesto que es Bolonia, que fue cuando se implementó, si no me equivoco. Así que las asignaturas, como las podréis ver aquí, como bien digo, os dejaré un enlace en la descripción para que podáis entrar en cada asignatura y veáis en qué consiste, la guía docente y demás. Como bien digo, esto no es nada privado, es público, porque la universidad así es de carácter público. Así que en primer curso tenemos cálculo diferencial integral, matemática discreta, física, electrónica, inglés, álgebra, métodos numéricos y estadísticos, estructura de computadores, fundamentos de administración, programación 1.
En segundo curso tenemos Programación 2, Bases de datos, Sistemas operativos, Algoritmos y grafos, Sistemas de información 1, Introducción a los sistemas inteligentes, Ampliación de sistemas operativos, Estructuras de datos, Arquitectura, Diseño y gestión de redes y Arquitectura de computadores. Los 2 primeros años, y aquí hago una breve pausa para hacer un inciso en la lectura de estas asignaturas, son prácticamente, por así decirlo, comunes las asignaturas de formación básica a todas las ingenierías. Como podéis ver, la carga de matemáticas es bastante grande, así que como ya veis, las asignaturas son bastante comunes, la carga de matemática con otras ingenierías. A partir del tercer año sería cuando más o menos empezamos a especializarnos, por así decirlo, con las optativas, que son estas asignaturas que pone OP. Por cierto, la leyenda de qué es lo que significan las siglas que aquí aparecen, para que no os perdáis, en caso de que no lo sepáis, aparece aquí, como podéis ver, debajo de cada planificación de cada año correspondiente. Como ya veis, anual, segundo cuatrimestre, bueno, formación básica, optativa, etc. Así que en tercer año tenemos Ingeniería del Conocimiento, Ingeniería del Software, Dirección de Proyectos, Sistemas Distribuidos, Servicios de Internet, Seguridad Informática, Sistemas de Información 2, Aplicaciones Web. Estas son las obligatorias, que como ya veis están 5 en el primer semestre y 3 en el segundo semestre. Y esto es porque en el segundo semestre es donde deberemos escoger 2 optativas de las 4 que oferta la Universidad de León. Es decir, tienen 4, de las cuales nosotros podemos escoger 2. Computación neuronal y evolutiva, seguridad en redes de comunicaciones, yo estoy cursando esta. Animación por computador, también la estoy cursando. Informática aplicada a la automatización y control. Y en cuarto curso tenemos, en el primer semestre, obligatorias, complejidad computacional y accesibilidad. En el segundo semestre, obligatorias, procesadores de lenguaje, ingeniería del software. Y después tenemos muchas optativas, como estáis viendo, puesto que 4 son del primer semestre y 4 del segundo. Y esto es porque en cuarto año, generalmente se suele hacer así en todas las carreras, el trabajo de fin de grado, al ser anual, de 12 créditos, como ya veis es anual, se ponen 6 créditos en el primer semestre y 6 créditos en el segundo semestre, así que el trabajo de fin de grado nos ocupa todo el año. Así que tendríamos el trabajo de fin de grado más 4 asignaturas, que son 2 obligatorias y 2 optativas de las que podríamos escoger, y ya tendríamos la carrera completa. Así que, como bien he dicho, en la descripción os dejo un enlace a esta página para que miréis las asignaturas por si os interesa, y os animo a que busquéis las asignaturas que ofertan en la universidad determinada donde vosotros vayáis a estudiar. Ahora mismo yo estoy viendo la guía docente del trabajo de fin de grado. Antes de despedir el vídeo me gustaría deciros que si con todo esto que habéis visto y con la descripción y además leyendo los distintos comentarios que habrá en el vídeo seguís teniendo dudas, no tengáis ningún problema a la hora de escribirme al email que veis abajo. Yo en la medida de lo posible os contestaré. Como siempre, Rasby, un fuerte abrazo y GG.